Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá cumpliendo la consigna Quédate en casa, aprovechamos a editar material que hicimos en febrero porque hicimos una excursión muy pero muy bonita a Finca Las Costas y a San Lorenzo. Primero fuimos a unas cascadas que casi nadie conoce y segundo fuimos a un lugar que es de muy fácil acceso en San Lorenzo y tiene unas vistas preciosas. Espero que disfruten de este paseo. Acabamos de llegar al cerro Loma Bola de San Lorenzo, este que está acá. Vamos a ver dónde están las cascadas. El camino es un poquito difícil para llegar, sobre todo el último tramo, pero bueno, esperamos que valga la pena. Ahí estamos subiendo. Supongamos que tengo estado físico. Igual no es muy alto, que digamos. A ver, ven, es alto, pero no tan alto. ¿Vos qué decís, Maxi? No, bajito. No es muy alto. Bueno, no sé. Vamos a ver. Lo que sí hace mucho calor. Creo que ninguno de los dos se puso protector solar y eso no está bueno. Ni gorro. A ver si tiene gorro. Yo no. Que son como las cosas básicas que te dicen cuando vas a hacer senderismo. Hola, bebé. Ay, yo estoy respirando re cansada. Bueno, el GPS nos dice que estamos a 1 minuto de llegar, pero no sabemos para dónde. Vamos a hacer 1 minuto caminando hacia diferentes puntos a ver qué onda. Pero suponemos, porque vimos 2 personas ir para aquel lado, de que para acá, para allá. En un momento dejamos de escuchar el agua y dijimos, por acá no es. Así que estamos cambiando de rumbo a ver dónde están esas benditas cascadas. Las escuchamos pero no las vemos. Qué problema. Estamos a punto de bajar del Cerro Bola porque no había que subir por acá. Así que ya saben, si están buscando las cascadas, no suban el Cerro Bola. Y allá se ven los otros cerros. Lo que sí, el paisaje es súper bonito, pero bueno, no les recomiendo que suban, salvo que quieran ver el paisaje y no estén buscando cascadas. Efectivamente nos habíamos equivocado el camino, así que tuvimos que volver a bajar del Cerro Bola y comenzamos a seguir el sonido del río simplemente. Estaba mucho más cerca de lo que caminamos. Pero bueno, ya encontramos las cascadas, hay un montón de gente, así que se ve que son más conocidas de lo que creíamos. Acabamos de salir de las cascadas de la Reserva Ecológica de San Lorenzo. Súper fresca el agua, no son muy altas, deben tener más o menos 2 metros, pero el agua es muy fresca y la verdad que vale la pena hacerse una escapadita para acá y meterse abajo. Bueno, acá estamos por iniciar el camino hacia el Polígono A. Está dentro de la reserva de San Lorenzo. Y bueno, para los que me preguntaban cuando vieron las fotos, es la primera cuadra después del castillo de San Lorenzo, se entra a este caminito y por acá se sigue. Acabo de encontrar una referencia. Ahí está el camino. Hay algo que les quería mostrar, que es la referencia para que sepan que no están perdidos. Es un pequeño cartelito que dice Polígono A, Yungas de San Lorenzo. Segundo cartelito que encontramos en el camino para que no se pierdan. Acabamos de encontrar el tercer cartelito que dice Senderos Yungas de San Lorenzo, Polígono A 100 metros.
Vamos a ver qué onda. Lo que sí, cuando vengan por estos caminos, si es época de lluvia, o sea verano, tráiganse zapatillas con muy buen agarre porque si no, se resbalan. Bueno, estamos llegando a la primera parte, una explanada que hay. A ver, les voy a mostrar un poquito las piernas. Y hay como una canchita. Allá está Maxi todavía subiendo. Y acá siguen los senderos. Tengo entendido que uno va para un cerro de la Cruz Blanca y hay otros senderos. Los que ahora les quiero mostrar es un camino hecho de madera, que supongo que es para el paso del ganado. Ahí les muestro. Bueno, estoy correteando ovejas sin la intención de corretear ovejas. No me quiere. Una oveja negra. Acá encontramos el camino famoso de las fotos. No sé si lo ven. A ver. Bueno, acaban de pasar los dos turistas que eran de Inglaterra. No se animaron a hablar porque dice que estaban desastrosos después de caminar 2 horas y estaban perdidos buscando el sendero de vuelta. Una pena que lo tenga que contar yo y no en la boca de ellos. Pero bueno, terneritos. Encontré basura en medio de este lugar tan bonito. Allá también hay otra botella. Sobre todo el lugar está bastante limpio. Me imagino que hay más turistas que también, o personas de Salta que también andan con su bolsita recogiendo cosas. Ya llegamos al final del camino. No hay una olla de oro ni un arcoíris, solamente el final del camino. Bueno, nos volvimos a encontrar con otro par de turistas perdidos. No vi mucha gente salteña, pero yo también cuando subí acá me perdí. Subiendo el caminito que les mostré hoy, a la derecha, y después tengan suerte porque no hay nada señalizado. Pero bueno, yo creo que uno más o menos con un poquito de sentido de orientación se puede hallar, pero bueno, vengan con mucho cuidado porque no es un lugar que esté señalizado. Una referencia que me había olvidado de decir, que a mí me sirve mucho para orientarme y para saber salir del camino, es esta canchita que está acá, estos arquitos de madera. Ahí ya está el inicio del sendero otra vez para volver. Si van para la derecha, se van a encontrar con el camino de madera y si van para la izquierda con diferentes senderos. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo disfruté de hacer esta experiencia. Si te gustan mis videos y querés ver más, podés suscribirte a mi canal. Si querés dejar algún comentario sobre las cosas que te gustaron más o las cosas que no te gustaron, o si ya conoces estos lugares, podés sumarte también a mis redes sociales para seguir disfrutando más de los viajes de Rutitas. Un abrazo.